y de vosotros que estéis evaluando o que ya hayáis decidido que la inversión privada es la forma para financiar vuestro proyecto emprendedor, os diría que deberíais estar familiarizados con la figura del inversor privado, ya sea Business Angel o un inversor institucional, un fondo de Venture Capital. Conocer quiénes son, cómo piensan, cuáles son las estrategias de inversión por cada uno de ellos seguidos, cuáles son los criterios por ellos aplicados a la hora de discriminar un proyecto invertible del que no es invertible, conocer cuáles son las fases en las que se divide un proceso de negociación, saber cómo negocia y, sobre todo, saber cuáles son los principales derechos por ellos reservados y que se van a incluir en el contrato de inversión y pacto de socios. El objetivo particular de la sesión de hoy es conocer el funcionamiento descriptivo y numérico de algunas de las cláusulas más importantes que nos encontramos en este documento. Advierto desde el principio que el objetivo de la sesión no es, repito, no es que matéis a vuestro abogado y asumáis las funciones por él desarrolladas en vuestra organización. Yo siempre digo que el abogado lo más lejos posible, pero no firmemos nunca nada sin la presencia de uno de ellos. El objetivo que pretendo con esta y la próxima sesión es trasladaros una serie de información para que vosotras y vosotros seáis capaces de tomar vuestras propias decisiones e intentéis anticipar cuáles son las consecuencias que de ellas se derivan. Así, una vez tomadas, vayáis al bufete de abogados mercantilistas para que sean ellos los que se encarguen de traducir en un lenguaje jurídico cuáles son vuestros acuerdos, vuestros deseos, vuestras voluntades y os aseguréis ahora sí de cuáles son las consecuencias legales que de tales decisiones se pudieran derivar. Y todo ello, pues, soportando el menor de los gastos, el menor de los presupuestos posibles. Hecha esta advertencia, vamos ya al objeto de la charla de hoy. Efectivamente, el proceso de negociación entre empresa, emprendedores, emprendedoras e inversores culmina con la firma del contrato de inversión y pacto de socios, documento en el cual se van a incluir las cláusulas que van a regular la entrada, convivencia y posible salida del inversor de la empresa participada. Si bien se dice, y aquí estoy totalmente de acuerdo, que el mejor contrato de inversión es aquel que se firma, se guarda en un cajón y de ahí no vuelve a salir nunca más, a pesar de ello, insisto, todas las partes firmantes deben ser conscientes de que dicho contrato, dicho pacto es un documento que vincula, es un documento de obligado cumplimiento para las partes. En este contrato de inversión, en este pacto de socios, las cláusulas que nos vamos a encontrar y que previamente se han negociado en un term sheet o en un borrador de contrato, se suelen clasificar en dos grandes tipos. Por un lado tenemos las cláusulas de carácter económico y por otro lado tenemos las cláusulas de carácter político. Las cláusulas de carácter económico tienen como objetivo asegurar al inversor, en la medida de lo posible, de la obtención de un rendimiento, de una rentabilidad, de una plusvalía a la inversión realizada en la empresa participada. Pero también tienen como objetivo asegurarle una puerta de salida, una forma de obtener liquidez a su inversión, una forma de desvincularse de la compañía. Porque todo lo que vamos a decir hoy y en la próxima sesión se ciñe a un inversor de carácter financiero, es decir, un inversor que entra para salir, un inversor que compra para vender. Y lo que pretende es ganar esa plusvalía entre el precio de compra y el precio de salida. Por tanto, necesita una salida y esa salida se la quiere garantizar por contrato de inversión y pacto de socios. De otro lado, tenemos las cláusulas de carácter político, las cuales, entre otros objetivos, tienen la finalidad fundamental de determinar cómo se conforman los principales órganos de gobierno de una sociedad y cómo se toman las decisiones en ellos. Fundamentalmente, el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas o de Partícipes. Dicho esto, dos advertencias nuevamente. La primera, yo me referiré de forma indiferente a contrato de inversión y pacto de socios. Para nosotros será un mismo documento y esto suele ser así en las primeras rondas, en las fases iniciales de una compañía. Pero en la medida en que la empresa crece, en la medida en que la empresa va concatenando rondas de inversión, llegará un momento en que ambos documentos se separarán. De un lado tendremos el contrato de inversión y del otro lado tendremos el pacto de socios. En el contrato de inversión, fundamentalmente se regula la relación entre empresa e inversor. Y por eso se detallan diferentes aspectos de la operación, como el importe invertido por el inversor, la forma de desembolso, el tipo de títulos que se le asigna, el porcentaje
que se le asigna de la propiedad, la dilución sufrida por el resto de los socios y las manifestaciones y garantías. Por el otro lado, el pacto de socios regula la relación entre los socios de la compañía. Fundamentalmente establece las reglas de juego que van a regir la convivencia, posible desvinculación de un socio de la compañía y la salida de los socios ante un evento de liquidez, como por ejemplo puede ser la venta de la compañía o la liquidación, el cierre de la compañía. La segunda advertencia, y esta la voy a ir repitiendo a lo largo del taller de hoy y el del siguiente taller en la medida en que veamos el impacto de las cláusulas, es que no necesariamente el porcentaje de propiedad que atesore un socio de la compañía está correlacionado con su poder político y económico. Así, los inversores de carácter financiero suelen entrar en la compañía con un porcentaje no mayoritario, con un porcentaje no muy significativo. Pero eso no debe dar pie a que ellos no acumulen determinados derechos políticos y económicos bastante importantes. Y esto es así en la medida en que se emiten títulos de carácter privilegiado. Como supongo que sabéis, y no lo recuerdo, las empresas, las compañías, independientemente de si su capital está dividido en acciones o participaciones, pueden emitir dos tipos de títulos: los títulos de carácter ordinario y los títulos de carácter privilegiado. Los títulos de carácter ordinario se emiten normalmente a favor de los socios fundadores y de los beneficiarios de un plan de incentivos, ya sean phantom shares, ya sean stock options. Estos títulos de carácter ordinario atribuyen a su titular unos mínimos derechos políticos y económicos de rango ordinario, valga la redundancia, es decir, los mínimos derechos reconocidos por nuestra legislación. Frente a estos títulos de componente ordinario, tenemos los títulos de carácter privilegiado, que son aquellos que normalmente se emiten a favor de un business angel y con casi toda seguridad a favor de un inversor institucional, de un fondo de venture capital. Estos títulos de carácter privilegiado otorgan a sus propietarios unos derechos políticos y económicos de rango superior a los ordinarios, prevalecen sobre los ordinarios. Así, dentro de estos derechos, pues nos encontramos el derecho de dividendo preferente, el derecho de liquidación preferente, derecho de arrastre, derecho de acompañamiento, cláusula de antidilución, derechos o pactos de recompra, derechos de mejor fortuna, derechos de designar miembros en el Consejo de Administración, derecho de veto, derecho de mayoría reforzada, derecho de información, etc. Son precisamente estos derechos políticos y económicos de rango superior los que se reflejan en el pacto de socios y contrato de inversión. El objetivo de la sesión de hoy y de la próxima es centrarnos exclusivamente en los derechos de carácter económico. Comenzamos ya a desgranar el contenido de un contrato de inversión y pacto de socios. Normalmente, un contrato de inversión se inicia con un clausulado donde se identifican las partes, quiénes participan de ese documento. Parece una parte del contrato de no mucha importancia, pero se le tiene que dar la importancia que merece, por cuanto que la forma en la que se designan los participantes en el contrato va a dar pie a que se asignen unos determinados derechos o se excluyan de tales derechos. Una vez identificados las partes intervinientes, el siguiente clausulado tiene como objetivo estructurar la operación de inversión, determinar cómo se mete el dinero en la compañía y cuál es el impacto que tiene esa inversión en la propiedad de la compañía y qué efecto dilutivo genera en el resto de los socios. Y eso se realiza a través de la identificación de una serie de variables que ahora vamos a comentar. En primer lugar, se determina la cantidad solicitada y la cantidad comprometida por el inversor. Esta cantidad solicitada será fruto de la negociación y la emprendedora y el emprendedor la tendrán que justificar a través del plan financiero. Así, cuantitativamente, esta cantidad debería corresponderse con el mayor déficit de caja observado en la evolución de la compañía para alcanzar en los próximos objetivos que la vuelvan a hacer invertible o que le permitan alcanzar la autosostenibilidad o, por qué no, le permitan llegar a una posición donde la empresa es atractiva para que una tercera parte la compre. Determinada la cantidad, también se podrá establecer en el contrato de inversión si el desembolso es en forma de un único pago o habrá desembolsos sucesivos en el tiempo. Si es así, se suelen establecer hitos, objetivos que desencadenarán ese segundo, tercer desembolso. También, si el desembolso es secuencial, se suele establecer qué sucede si la empresa no alcanza ese hito, ese objetivo, que hace que se desencadene, se libere
el desembolso. O normalmente es que el inversor tiene el derecho de retirarse de la operación, pero es muy poco frecuente, o, y esto es más frecuente, que el inversor tenga derecho a remodelar, a redefinir alguna de las cláusulas incluidas en el contrato de inversión y pacto de socios. Una vez determinada la cantidad solicitada, vamos a determinar el valor pre-money. El valor pre-money, fruto de la negociación, es determinar cuánto vale la compañía antes de la entrada del inversor. Como ya podéis suponer, va a ser una de las cuestiones que más tiempo va a absorber en la negociación entre las partes, por cuanto que el emprendedor o emprendedora querrá la máxima valoración y el inversor querrá la menor valoración para obtener un mayor porcentaje de la compañía. Determinada la cantidad solicitada y el valor pre-money, determinamos el valor post-money, que es el valor de la compañía una vez ha entrado el inversor. Matemáticamente es la suma de la cantidad solicitada más el valor pre-money. Importante, cuando negociéis con un inversor y estéis hablando de valoraciones, determinar en el primer momento que salga la palabra valoración, de qué valoración vais a estar hablando. Si os vais a referir siempre a la pre-money o a la post-money. Porque vosotros podéis entender que estáis hablando de la pre-money y él puede entender que está hablando de la post-money. Y luego puede dar pie a desagradables consecuencias. Definidas estas tres variables, pasamos a definir otras tres. La cuarta variable es el porcentaje de propiedad asignado al inversor. Matemáticamente es el cociente resultante de dividir la cantidad solicitada al inversor entre el valor post-money. O dicho de otra forma, la cantidad solicitada entre el valor pre-money más la cantidad solicitada. Una cuarta variable a definir que va a estructurar la inversión es el precio por participación o acción de la compañía, que será el cociente resultante de dividir el valor pre-money, es decir, cuánto valía la compañía antes de la entrada del inversor, entre el número de participaciones o acciones que existieran en la compañía, pero siempre en la versión full diluted. ¿Qué es el número de participación full diluted? Pues el número de participaciones full diluted es el número de participaciones legalmente emitidas, es decir, aquellas que figuran en nuestras escrituras, más todos aquellos derechos emitidos por la compañía susceptibles de convertirse en propiedad, en equity, como por ejemplo las phantom shares, las stock options, los warrants, los convertible notes, los SAFE. Si existieran, los tendríamos que tener en cuenta y sumarlos en el denominador. Por último, pero no menos importante, otra variable a considerar para estructurar la inversión es el número de participaciones o acciones que voy a dar al inversor que entra en la compañía. Matemáticamente es el cociente, yo recomiendo redondeado a la baja, resultante de dividir la cantidad solicitada al inversor entre el precio por participación que acabamos de determinar. De esta forma calcularemos cuántas participaciones le atribuimos y cuántas participaciones el notario pondrá a nombre del inversor que entra en la compañía. Definidas las variables, vamos a ver numéricamente cómo funcionaría. Supongamos que tenemos un cap table inicial, ¿vale? Es decir, cómo se distribuye la propiedad de la compañía en el momento de la constitución de la misma. Aquí tenemos dos emprendedores y cada uno de ellos se ha asignado, ha suscrito 1.500 participaciones, de tal forma que tenemos 3.000 participaciones en total. En este caso, no hay planes de incentivos, no hay ningún derecho emitido susceptible de convertirse en equity capital. El valor nominal, que es el valor que tienen las participaciones en nuestra escritura, ya sea de forma errónea o de forma acertada, es de 1 euro. Bien, pues 1.500 participaciones por 1 euro nos determina que el importe escriturado como capital son 1.500. 1.500 de cada uno da total a que el capital que figura en nuestras escrituras y en nuestra contabilidad es de 3.000 euros. El porcentaje de propiedad, 1.500 entre 3.000, nos da el 50% de propiedad que ostenta cada uno de los emprendedores. Bien, dicho esto, los emprendedores negocian y cierran una ronda de inversión. Así, como ya hemos comentado, una de las variables a determinar es la cantidad solicitada, 200.000 euros, que vendrá justificada, insisto, por el plan financiero. Determinamos que el valor pre-money, el que vale la compañía antes de la entrada del inversor, son 800.000.
Por tanto, podemos calcular ya el valor post-money como la suma de los 200.000 más los 800.000. Valor, una vez entre el inversor, de 1.000.000. Determinamos el porcentaje de propiedad que le voy a dar al inversor, el 20% en este caso. ¿De dónde sale? Pues de dividir la cantidad solicitada, 200.000 euros, entre el millón de valor post-money, perdón, de valor post-money de la compañía. 200 entre 1.000.000, el 20%. Le asigno el 20% de la compañía. Ahora, como última variable, tengo que determinar el valor por participación, que son estos 266,67. ¿De dónde surgen? Bien, ¿cuál es el valor de la compañía antes de la entrada del inversor? 800.000. ¿Cuántos papeles existen en la compañía? 3.000. Insisto, no hay derechos susceptibles de convertirse en capital. Por tanto, si divido 800.000 entre 3.000, obtengo que el valor por participación es de 266,67. Fijaros que gracias a la evolución de la compañía, gracias a vuestra habilidad en la negociación, habéis convencido al inversor que una cosa que en papeles, en las escrituras, vale 1 euro, ahora vale 266,67. Es decir, habéis creado valor por 265,67 euros. Bien, determinado cómo se estructura la operación, vamos a determinar cómo queda el capital, la propiedad, el equity de la compañía una vez que entre el inversor. El emprendedor 1 y el emprendedor 2 tendrán el mismo número de participaciones, 1.500, pero al inversor le tendremos que dar 750. ¿De dónde salen estas 750? Bien, ¿cuál es la cantidad que inyecta la compañía? 200.000 euros. ¿Cuál es el coste, el precio, el valor de cada participación? 266,67. Si divido 200.000 entre 266,67 y redondeo a la baja, da lugar a que tengo que darle al inversor 750 papeles. Por tanto, cuando vaya a notario, le diré al señor o señora notaria, oiga, de la participación 3.001 a las 3.750 se las pones a nombre del inversor. Bien, 750 participaciones a un valor nominal de 1 euro, porque esto no ha cambiado, es el que figura en nuestras escrituras, da lugar a que el inversor suscriba como capital 750. Bien, calculamos el porcentaje de propiedad. 1.500 entre 3.750, 40%. Fijaros que el emprendedor 1 se ha diluido el 10%, el emprendedor 2 sufre la misma dilución, por cuanto que 1.500 entre 3.750 arroja ese 40%. El inversor, 750 dividido entre 3.750, da lugar a ese 20% que era lo que le habíamos prometido en la negociación. Contablemente, ¿cómo nos quedará? Y esto también se refleja, ¿vale? Tendremos un capital de 3.750, la suma del capital transformado en euros, y dará lugar a la aparición de un concepto que es de prima de asunción. ¿Qué es la prima de asunción? Pues es aquel sobreprecio que hemos hecho pagar al inversor. Fijaros que le hemos hecho pagar 266,67 por una cosa cuyo valor en escrituras es 1 euro. Por tanto, si lo hacemos, tendremos 750 multiplicado por los 266,67, que es el valor de la participación, menos 1 euro. Esto será igual a la prima. ¿Ok? Bien, ya hemos estructurado la operación. Prosigamos ahora con una siguiente cláusula. Una forma que tienen los inversores de obtener rendimiento a su inversión es mediante la percepción de unos dividendos. Y esos dividendos pueden tener la calificación de preferentes, es decir, imponerse al resto de los socios que tienen derechos ordinarios. Cabe esperar que un inversor de carácter financiero obtenga su plusvalía o la mayor parte de su plusvalía con la revalorización de sus participaciones, es decir, comparando el precio de entrada con el precio de salida, el precio de compra con el precio de venta de su participación en la compañía invertida. Pero la percepción de estos dividendos hace que puedan mejorar los múltiplos obtenidos en su operación. No obstante, cabe señalar que es una cláusula que no nos vamos a encontrar con excesiva frecuencia
frecuencia en los contratos de inversión y pacto de socios, a no ser que estemos en sectores de muy elevada concentración de riesgo, donde las probabilidades que la compañía vaya mal son aún más grandes si cabe. Pues estaríamos hablando de un sector bio, de un sector farma, de un sector medical device, bueno, donde es fuerte la regulación y bueno, donde normalmente son proyectos binarios, o salen muy bien o salen muy, muy mal. De la misma forma que sobre un préstamo se aplica un tipo de interés, los dividendos preferentes se calculan aplicando un porcentaje, 8-10%, sobre la cantidad invertida por el inversor. La propuesta de distribución del dividendo preferente le corresponde al Consejo de Administración, pero tendrá que ser ratificada, tendrá que ser aprobada por la Junta General de Partícipes o la Junta General de Accionistas. Normalmente el Consejo de Administración se pronuncia una vez al año, una vez que se ha cerrado el ejercicio fiscal, que suele coincidir con el año natural, y una vez aprobadas las cuentas. De la forma en que se calcule el dividendo preferente, podemos hablar de dos tipos de dividendos: los dividendos no acumulativos y los dividendos acumulativos. En los dividendos no acumulativos, si el Consejo de Administración decidiera no distribuirlos, no repartirlos, no pagarlos, los dividendos se perderían. Es decir, no quedan pendientes para el siguiente ejercicio. Se pierden. Como ya podéis suponer, es la versión de los dividendos preferentes más favorable para los emprendedores. Frente a los dividendos no acumulativos, tenemos los acumulativos, donde si bien el Consejo de Administración decidiera no pagarlos este año, estos no se perderían, sino que se acumularían para el siguiente ejercicio. Y si en el siguiente no se pagara, pues se volverían a acumular para el siguiente. Si hay dividendos devengados y no pagados, estos se podrían sumar a la cantidad invertida para calcular los siguientes dividendos. Y ahí estaríamos hablando de la metodología de cálculo compuesta. Por el contrario, si los dividendos devengados y no pagados no se suman a la cantidad invertida, es decir, los dividendos no generan más dividendos, estamos hablando de cálculo simple. Como ya podéis suponer, la modalidad más punitiva para los emprendedoras y las emprendedoras son los dividendos preferentes acumulativos con cálculo compuesto. Pero hay más. Una vez que el inversor protegido haya percibido los dividendos preferentes, se podrá determinar si ellos tienen derecho o no a participar en prorrata, según su porcentaje de propiedad en el capital de la compañía, con el excedente de los beneficios que se han decidido repartir, si hubiera tal excedente. Vamos a ver el funcionamiento numérico de estas modalidades. Comenzamos por el dividendo preferente no acumulado. Tenemos este cap table, el mismo que teníamos antes. Tenemos un emprendedor con 1.500 participaciones, el emprendedor 2 con 1.500 participaciones y el inversor privado con 750 participaciones. La entrada o el valor por participación, un euro, porque lo suscribieron en el momento de la constitución, y el inversor ha pactado, ha negociado 266,67. El porcentaje de propiedad, como hemos visto anteriormente, 40, 40 y 20%. Pero se declara en el contrato de inversión y pacto de socios un dividendo preferente a favor del inversor privado. Bien, ¿cuáles serán el dividendo preferente devengado? Pues será el resultado de multiplicar 750 por 266,67 por el 8%. Si multiplico esos tres importes, calculo que el dividendo preferente devengado es 16.000 euros. Bien, no hay beneficios. Lógicamente, para que se distribuyan dividendos, tiene que haber resultados positivos y tiene que haber caja suficiente para pagarla. En este caso, no hay resultados positivos. Como estamos en la modalidad de no acumulado, esos dividendos se pierden. Nos olvidamos de ellos. No se acumulan. Y pasamos al siguiente año, al segundo año. Nuevamente, en el segundo año se devengan 16.000 euros de dividendos, que es el resultado de multiplicar 750 por 266,67 por el 8%. Pero nuevamente no hay resultados positivos, con lo cual el Consejo de Administración decide no repartir dividendos. Como estamos en no acumulados, estos se pierden. Y vamos al tercer año. Nuevamente tenemos la misma estructura en el cap table, de tal forma que el dividendo devengado
es de 16.000 euros. Pero en este caso sí que hay 100.000 euros de resultados positivos. Aquí vamos a obviar las dotaciones a las reservas. Aquí ya estimamos que estamos en disposición, que la ley nos permite distribuir dividendos y el Consejo de Administración decide dedicar todos estos beneficios a la distribución del dividendo. Bien, ¿cómo se dividiría, cómo se repartiría esos 100.000 euros? Pues de esos 100.000 euros, los primeros 16.000 van al inversor, porque son los dividendos preferentes. Y luego, como se ha determinado que sean participativos, del resto, es decir, de los 100.000 menos los 16.000, es decir, los 84.000 euros de dividendos restantes, se dividen o se reparten en función de la prorata, en función del porcentaje de propiedad. De tal forma que el 40% sobre esos 84.000 euros serían esos 33.599, que es la misma cantidad que ve el emprendedor número 2, mientras que el inversor protegido recibe los 16.000 de dividendo preferente más la prorata sobre esos 84.000 euros. De tal forma que fijaros que el sumatorio tenemos 33.600, 33.600 y el inversor 32.800. Fijaros que el porcentaje en el reparto es este. Fijaros que el inversor tiene el 20%, pero en la apropiación del dividendo le corresponde un 32,80. Recordad, y esa es la advertencia que hacía al principio, que no necesariamente el porcentaje de propiedad está correlacionado con el poder económico que ostenta un socio. Veamos la siguiente modalidad. El dividendo preferente acumulado en su cálculo simple. Tenemos la misma estructura de cap table, con unos dividendos preferentes otorgados al inversor del 8%. Con lo cual, aquí tenemos que el dividendo devengado nuevamente es de 16.000 euros. No hay resultados positivos, con lo cual el Consejo de Administración decide no distribuir dividendos. Pero a diferencia de los no acumulados, estos no se pierden, sino que se acumulan para el siguiente ejercicio. De tal forma que en el segundo año volvemos a calcular cuántos dividendos se devengan. 750 por 266,67 por 8 da lugar que se devenguen 16.000 euros. Pero estos tampoco se cobran por cuanto que no hay beneficios, resultados positivos. Pero no se pierden, sino que los acumulados, devengados y no pagados se pasan al año 3. En el año 3 se vuelven a devengar unos dividendos de 16.020. En este caso sí que hay resultados positivos y el Consejo de Administración decide repartir dividendos. Bien, ¿cómo se distribuye ese importe? Bien, pues los primeros 16.000 más los 32.000, que son los dividendos devengados, van a parar al inversor protegido. De la cantidad restante del excedente hasta completar los 100.000, los distribuimos a prorrata, 40, 40 y 20, dando lugar a esta distribución. Si calculamos el total de los dividendos que percibe cada uno de los socios, el emprendedor 1, 20.800, el emprendedor 2, 20.800, mientras que el inversor protegido se lleva 58.400. Fijaros el porcentaje de apropiación de esos dividendos, que están cada vez más alejados de la distribución del equity de la propiedad de la compañía. Es mucho más punitivo, ¿vale? En cuanto que tiene mayor poder económico el inversor protegido. Pero todo es susceptible de empeorar. Y nos vamos al dividendo preferente acumulado, no acumulativo, perdón, compuesto. Tenemos la misma estructura. Se devenga el primer año 16.000 y no se distribuye dividendos. Estos de aquí no se pierden, sino que se acumulan para el siguiente ejercicio. Pero a diferencia de la metodología simple, estos 16.000 euros generan nuevos dividendos. Es decir, 16.000 euros multiplicados por 1,08 se transforman en 17.280,22, porque también están sujetos a ese 8%. En el segundo ejercicio se devengan 16.020, nuevamente 750 por 266 por el 8%. ¿Qué sucede? Que no se distribuye dividendos, de tal forma que estos no se pierden, sino que se acumulan y cada uno de esos importes vuelve a generar el 8% del rendimiento.
16.000 multiplicados por 1,08 más 17.280,22 multiplicados por 1,08. De tal forma que esos dividendos acumulados no pagados se transforman en 35.942. En el tercer ejercicio se tendrán que añadir los dividendos devengados de ese año, los 16.020. ¿Y cómo se distribuye dividendos? ¿Cómo será el reparto? Pues los primeros 16.000 más 35.000 van al inversor protegido y del excedente hasta completar los 100.000 se reparten en prorrata. De tal forma que, si hacemos el sumatorio de todos los importes, tendremos que el emprendedor 1 cobra 19.200 euros, el emprendedor 2 19.200 y el inversor supera la barrera de 61.000 euros en forma de dividendo de esos 100.000. Fijaros nuevamente cómo el poder económico no está correlacionado con la propiedad de la compañía. Lógicamente, la modalidad más punitiva para el emprendedor y la emprendedora, y es la cláusula que deberíais evitar, es el dividendo preferente acumulativo en su cálculo compuesto. Pero fijaros que el castigo es mayor por cuanto menor sea la cantidad de dividendo a distribuir. Fijaros que si el dividendo a distribuir fuera 40.000 euros, todo se lo llevaría el inversor protegido, con lo cual el porcentaje que asumiría sería el 100%. Duro castigo. Pero fijaros que el mensaje que está trasladando el inversor al emprendedor y a la emprendedora es, oye, crece, 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 obtén muy buenos resultados y solo cuando obtengas buenos resultados con su repartición, tú podrás obtener algún dividendo. Si no consigues lo que has prometido, si no creces, 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 los escasos dividendos que pudieras distribuir, me los voy a quedar yo. Entonces, el mensaje que subyace es del inversor al emprendedor y emprendedora es, oye, cumple con el roadmap que me has hecho llegar a través del plan de empresa. Y este no pasa por otra cosa que crecer y crecer. Además, tener en cuenta que en muchos contratos y pactos de socio se determina que todo el dividendo acumulado, devengado y no pagado será restado del valor obtenido en el evento de liquidez. Por ejemplo, si se vendiera la compañía, la primera cantidad que se va a restar de ese importe de venta será el dividendo acumulativo, devengado y no pagado. Cosa que nuevamente traslada la idea de que es una cláusula que castiga el valor futuro que pueda obtener el emprendedor. Dicho esto, insisto, son pocas las startups que pueden repartir dividendos porque son pocas las startups que obtienen resultados positivos en sus primeros años. Así, la inclusión de los dividendos preferentes en el clausulado del contrato de inversión, del pacto de socios, normalmente obedece a una protección del inversor hacia el emprendedor, el cual bien pudiera decidir, socavando los intereses del inversor, que los escasos resultados positivos que puedan tener se repartan en forma de dividendo. Recordad que normalmente en fases iniciales el emprendedor pudiera tener mayoría en la Junta General de Accionistas, de partícipes, incluso en el Consejo de Administración. Con esta cláusula, el inversor le está diciendo al emprendedor es, oye, ten en cuenta que si reparte dividendos y no son de una cantidad muy apreciable, yo me los voy a quedar todos. Con lo cual, el inversor le traslada el mensaje de, oye, no repartas los escasos resultados positivos y dedícalos a fomentar el crecimiento de la compañía. Además, tener en cuenta que la inclusión de los dividendos preferentes en las primeras rondas generan un efecto de escalado, un efecto inflacionista. Si el primer inversor me pide dividendos preferentes, el siguiente inversor que suscriba a la siguiente ronda me va a pedir la misma protección y el tercero me va a pedir la misma protección. Con lo cual, al final, el que está el último en la fila a la hora de cobrar el valor resultado en un evento de liquidez sois vosotros. Con lo cual, intentar, insisto, evitar en la medida de lo posible esta cláusula, sobre todo en las primeras rondas. En algunos pactos de socios, en algunos contratos de inversión, incluso nos encontramos que ese porcentaje del 8% es creciente en el tiempo. ¿Por qué se hace eso? Pues fundamentalmente es para asegurar al inversor que hay una puerta de salida, que los emprendedores van a querer vender la compañía. Imaginar que una compañía
tiene un crecimiento plano, que su facturación prácticamente no evoluciona con el tiempo. Normalmente las compañías se venden por un multiplicador de la facturación. Bien, si esa facturación no evoluciona, no crece, el valor de la venta de la compañía prácticamente va a ser el mismo año tras año. Así, si hay dividendos preferentes crecientes, de ese valor obtenido en la venta, cada año que pase, mayor será el valor que quedará en manos de los inversores en aplicación de su protección. Ante este hecho, los emprendedores y emprendedoras deben ser conscientes de que si dejan pasar el tiempo, menos beneficios van a obtener. De tal forma que se ven incentivados a encontrar una puerta de salida, una venta para la compañía si quieren ver algo del valor resultante de dicha venta. Un fiel reflejo de la escasa incidencia en las primeras rondas de los dividendos preferentes es esta slide, en el cual reflejo el estudio publicado por HSBC, Hong Kong Shanghai Banking Corporation, donde se han analizado 500 operaciones a nivel europeo. Sí que es cierto que la gran mayoría de ellas tienen un ámbito del Reino Unido, ya sea porque la empresa es del Reino Unido, ya sea porque el inversor es del Reino Unido. Pero observamos que en la ronda SEED, en el 8% de las operaciones se incluye los dividendos preferentes. En las series A, el porcentaje disminuye al 6%, pero luego se incrementa en la medida en que las rondas son por mayor importe. Pero, bueno, un poco el mensaje que os he trasladado al principio de que, si bien es una cláusula que nos podemos encontrar y que el inversor puede demandar, bueno, no es muy frecuente que nos la encontremos en los pactos de socios y contrato de inversión. Pero sí que seguramente nos encontraremos esta o nos van a querer colar esta. De la misma forma que los dividendos preferentes pueden tener una incidencia algo significativa en los futuros beneficios del emprendedor, una cláusula que seguro tiene incidencia futura en los beneficios a obtener por los emprendedores es la liquidación preferente, la tan temida liquidación preferente. Por cuanto que a través de ella se va a determinar cómo se va a repartir el valor obtenido en un evento de liquidez. Fundamentalmente, la venta de la compañía, fundamentalmente la venta de activos significativos de la compañía, la venta de unidades productivas o el cierre o la liquidación de la compañía. Bien, a través de la liquidación preferente, en ese orden de reparto se va a poner siempre en primera posición, o casi siempre, al inversor protegido. Primero cobra el inversor protegido y luego el resto de los socios no protegidos. Pero además de determinar el orden en el reparto del valor obtenido en el evento de liquidez, se determina cuántas veces tiene el derecho, antes que nadie, el inversor protegido de retirar la cantidad por él invertida en la compañía. Esta cantidad suele expresarse con un dígito seguido de una X. Así, si nos encontramos una X, significa que el inversor protegido tiene el derecho, antes que nadie, de retirar una vez la cantidad invertida en la compañía de ese valor obtenido, por ejemplo, en la venta de la compañía. Si fuera 2X, pues tendría el derecho de retirar 2 veces la cantidad invertida en la compañía antes que nadie. Si fuera 3X, pues 3 veces la cantidad invertida y así sucesivamente. Recordad que junto con este derecho otorgado por la liquidación preferente, si hubieran dividendos preferentes acumulativos devengados y no pagados, se añadirían a ese derecho de retirar antes que nadie del valor obtenido en el evento de liquidez. Normalmente, insisto, en los contratos de inversión y pactos de socios, la forma frecuente, natural de expresar la liquidación preferente es un X, 2X, 3X. No obstante, en algunos pactos de socios, contratos de inversión, nos podemos encontrar fórmulas algo más complejas, algo más trabajadas. Por ejemplo, es posible que nos encontremos que el inversor protegido tenga el derecho de retirar del valor del evento de liquidez, por ejemplo, la venta de la compañía, el mayor de los siguientes 3 valores. La valoración de su participación en la propiedad, determinada por una parte independiente nombrada por el Consejo de Administración, o un múltiplo sobre la cantidad invertida, o una rentabilidad, un tipo de interés, una TIR aplicada sobre la cantidad invertida desde el tiempo en el cual se realizó la inversión. Del mayor de esos 3 posibles valores sería la cantidad que el inversor protegido tendría derecho a retirar antes que nadie. Pero la cosa no acaba aquí.
Por eso digo que la liquidación preferente es una cláusula que sí que puede socavar de forma considerable el beneficio futuro del emprendedor. Por cuanto que además de colocar al inversor en primera posición en la fila de reparto, además de determinar cuántas veces tiene el derecho de retirar la cantidad por él inyectada a la empresa participada, determina también cómo se reparte el excedente del valor obtenido, por ejemplo, en la venta de la compañía, una vez que el inversor ha retirado su derecho. Y en función de cómo se reparta, vamos a encontrar tres modalidades de liquidación preferente. La liquidación preferente no participativa. Significa que el inversor se coloca en la primera posición en el reparto. Significa que el inversor tiene el derecho de retirar X veces la cantidad por él invertida en la compañía. Pero significa también que no tiene derecho a participar en prorrata en el excedente, si existiera, del valor obtenido en el evento de liquidez una vez que el inversor protegido ha retirado su derecho. En la liquidación preferente participativa se coloca en primera posición al inversor protegido, se determina cuántas veces tiene el derecho a retirar la cantidad por él inyectada, pero también se le otorga el derecho de participar en el reparto del excedente obtenido en el evento de liquidez, más allá del derecho que él ya ha retirado. En la tercera modalidad, la liquidación preferente participativa limitada, se coloca en primera posición al inversor en el reparto del valor obtenido en la venta de la compañía, se determina cuántas veces tiene el derecho de retirar la cantidad invertida y se le permite participar en prorrata en el reparto del excedente. Pero, a diferencia de la participativa secas, aquí la suma de las ganancias obtenidas por ambas vías no podrá superar a un límite, un cap, que normalmente se expresa por X veces la cantidad por él invertida. Por tanto, aquí se puede limitar el upside que pueda tener el inversor gracias a su protección. Estas son las formas más comunes que nos encontraremos de liquidaciones preferentes. No obstante, podemos encontrarnos contratos de inversión, pactos de socios, donde se pueda negociar otro tipo de reparto. Por ejemplo, en algunos de ellos se permite antes que nadie, incluso antes que el inversor protegido, que los emprendedores y emprendedoras retiren del valor de la venta una cantidad, como reconocimiento a toda la labor que ellos han desarrollado y que ha permitido llevar a la compañía a esa situación. Una vez que los emprendedores han retirado esa cantidad, se procede a repartir el excedente según lo pactado. También hay algunos contratos donde se aplica la liquidación preferente, se permite al inversor retirar X veces la cantidad invertida y del remanente del excedente obtenido en el evento de liquidez, luego se permite al resto de los inversores no protegidos retirar la cantidad por ellos invertidas. Y si quedara un excedente, ese sí que se repartiría en prorrata entre los diferentes socios. Esto es lo que se llama el reparto catch-up. Pero independientemente de estas excepciones, las tres modalidades más frecuentes son la no participativa, la participativa y la participativa limitada, que vamos a ver cómo funcionan. Y siento si soy un poco repetitivo. En la no participativa, insisto, se coloca en primera posición al inversor protegido. Se le permite retirar del valor obtenido del evento de liquidez X veces la cantidad por él inyectada, pero no se le permite participar en el reparto del excedente obtenido en el evento de liquidez. Pero el inversor es prudente y siempre se va a reservar el derecho de no aplicar la liquidación no participativa si el reparto del total del valor obtenido en el evento de liquidez a prorrata le fuera más favorable. Es decir, él tiene la opcionalidad de aplicar o no aplicar la cláusula si el reparto del valor obtenido en la venta le fuera más beneficioso si se hace reparto a prorrata. Veamos algunos ejemplos. Estamos en la liquidación preferente no participativa. Tengo un cap table donde los fundadores, lógicamente, han entrado en el momento de la constitución inyectando 30.000 euros a la compañía. Tenemos un venture capital que suscribió la primera ronda de inversión inyectando 1.000.000 de euros. Esto da lugar a que los fundadores tengan un 65% del porcentaje y los venture capital un 35% de la propiedad de la compañía. El venture capital, de forma abusiva, se reserva 2 veces la liquidación preferente y se estipula que no da derecho a participación. Bien, supongamos que la compañía se vende por 6 millones de euros.
¿Cómo se repartirán esos 6 millones? Bien, en primera posición obtiene 2 millones el inversor protegido. ¿Por qué 2 millones? Porque tiene derecho a retirar 2 veces la cantidad por él invertida. 1 millón por 2 son 2 millones. Nos quedan 4 millones. 6 menos 2 son 4 millones. Pero como es no participativa, el inversor no tiene derecho a apropiarse de nada de esos 4 millones. De tal forma que esos 6 millones se reparten 4 a los fundadores, 2 al Venture Capital. Con lo cual, 67% para los fundadores, 33% para Venture Capital. ¿Pero qué recuerda el inversor? Que recuerda que él tiene la opcionalidad de no aplicar la liquidación preferente. Y piensa, oye, ¿cómo coño sería el reparto si lo hacemos a prorrata? Bien, pues si dividimos o repartimos los 6 millones a prorrata, 6 millones por el 65%, da lugar a que los fundadores se llevan 3.900.000. Y el Venture Capital, el 35% sobre 6 millones, es decir, 2.100.000. Claro, ¿qué comparará el Venture Capital? ¿Tengo la opción de llevarme 2 millones o tengo la opción de llevarme 2.100.000? Como supongo que no es tonto, pues decidirá la opción de los 2.100.000, cosa que da pie a que se apropie del 35% del valor obtenido en el evento de liquidez que coincide con su porcentaje de propiedad. Vamos a otra casuística. Misma estructura del cap table, misma definición de la liquidación preferente, no participativa, pero ahora el valor de la venta es de 1.200.000. Bien, en aplicación de la liquidación preferente, ese 1.200.000, ¿quién se lo apropia? Pues el Venture Capital, porque tenía un derecho preferente de 2 veces la cantidad invertida. Con lo cual, ese 1.200.000 se lo queda a él. No hay excedente, con lo cual los fundadores no ven nada. Fijaros que en este caso, el 100% del valor obtenido en el evento de liquidez se lo apropia el Venture Capital a pesar de que tenga el 35% de la propiedad. Fijaros que no tiene sentido renunciar a la aplicabilidad de la cláusula por cuanto que el reparto a prorrata del 1.200.000 originaría 780.000 para los fundadores, 420.000 para Venture Capital. Si comparo 1.200.000 con 420.000, pues voy a elegir 1.200.000. De la misma forma que hemos visto en los dividendos preferentes que el mensaje que quería hacer llegar al inversor, al emprendedor o la emprendedora es crece, 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 con la liquidación preferente es aún mayor ese mensaje. Por cuanto le está diciendo al emprendedor y emprendedora, oye, crece, 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 de tal forma que podamos obtener un valor muy significativo en el evento de liquidez. Porque si no lo logras, el escaso valor que puedas crear me lo voy a llevar yo. Es un incentivo, insisto, para que el emprendedor y la emprendedora cumpla con el roadmap que había establecido en su business plan y que había hecho convencer o que había logrado convencer al inversor para que entrara en la operación. Pero como todo, en la vida todo es susceptible de empeorar. Nos vamos a la participativa. Insisto, se coloca en primera posición en el reparto al inversor protegido. Se le permite retirar de ese valor obtenido en el evento de liquidez X veces la cantidad invertida. Pero, a diferencia de la no participativa, se le va a permitir participar a prorrata en el excedente del valor obtenido en el evento de liquidez una vez que ha retirado X veces la cantidad invertida. Fijaros que, a diferencia de la no participativa, el inversor protegido suca 2 veces, moja 2 veces, obtiene rendimiento por 2 vías, por retirar X veces la cantidad invertida y por repartirse a prorrata el excedente. Esto es lo que se conoce en la terminología de la inversión privada como el double dip, ¿vale? Es decir, mojar 2 veces. Fijaros que en el caso de la participativa, y a diferencia de la no participativa, aquí no tiene sentido que el inversor renuncie a la aplicabilidad de esta cláusula, por cuanto que siempre va a obtener el mejor de los repartos posibles sobre el valor obtenido en el evento de liquidez. Veamos algún ejemplo. Tengo esta estructura de capital, la misma que teníamos antes, con la diferencia de que aquí sí que es participativa. Se le permite al inversor participar en el excedente. Vendemos, igual que antes, a 6 millones. De esos 6 millones, los 2 primeros, 1 millón, por 2 veces, van para el inversor. Luego me quedan 4 millones. 6 menos 2 son 4 millones. Pero como es participativa,
el inversor tiene derecho a participar en el reparto en función de su porcentaje de propiedad. 4 millones por 0,35 me dan 1.400.000. 4 millones por 65%, 2.600.000. Con lo cual, los fundadores de esos 6 millones se llevan 2.600.000 o el 43% del reparto, mientras que el Venture Capital se lleva 3.400.000, que es el 57% del reparto. Fijaros que poder económico no está correlacionado con el porcentaje de propiedad. Ahora suponemos que la compañía se vende por 1.200.000. ¿Quién se queda con este 1.200.000? Pues se lo queda el inversor por cuanto que no cubre su liquidación preferente, que son 2 millones. Pues todo el valor obtenido en la venta de la compañía va a parar a manos del Venture Capital, que asume el 100% de los derechos económicos. Nuevamente, pero aún más si cabe, con la liquidación participativa, le está diciendo al emprendedor y emprendedora que crezca, 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 que el valor obtenido en la venta sea muy significativo para que él pueda apropiarse de una parte significativa de dicho valor. Nos vamos a la participativa limitada. Siento si soy repetitivo. Se coloca en primera posición al inversor protegido. Se le permite retirar X veces la cantidad inyectada. Y se le permite participar a prorrata, según propiedad, en el excedente del valor obtenido en el evento de liquidez una vez haya sido abonada X veces la cantidad por él invertida. Pero, a diferencia de la participativa a secas, aquí hay un límite, de tal forma que la ganancia obtenida por ambas vías no podrá exceder a un límite que, insisto, suele especificarse como X veces la cantidad total invertida. Por tanto, existe el double dip, como existía en la anterior cláusula, pero está capado, está limitado. No obstante, igual que sucedía con la liquidación preferente no participativa, en este caso sí que tiene sentido que el inversor se proteja y tenga la posibilidad de renunciar a la aplicación de la liquidación preferente si el reparto del total del valor obtenido en el evento de liquidez a prorrata le fuera más beneficioso para él. Vamos a ver distintos ejemplos. Tengo la misma estructura de equity. Un inversor ha inyectado 1 millón, 35% de porcentaje, la liquidación preferente 2 veces la cantidad invertida, es participativa y limitada con un cap de 3 veces la cantidad invertida. Es decir, 3 millones es lo máximo que en aplicación de la liquidación preferente participativa limitada podría ganar el inversor protegido. Bien, se vende por 6 millones la compañía. De esos 6 millones, los 2 primeros en aplicación de la liquidación preferente son para el inversor. Por tanto, me quedan 4. De esos 4 los repartimos a prorata. Pero fijaros aquí abajo, 6 millones menos 2 millones, aplicándose el 35% de la propiedad que tiene el inversor, daría pie a que de esos 4 millones, 1.400.000 fueran a parar al Venture Capital. Pero claro, 2 millones más 1.400.000 sobrepasaríamos el límite de los 3 millones. Con lo cual, aplico el CAP y me quedo con los 3 millones. El resto, hasta completar los 6 millones, se los lleva los fundadores. De tal forma que ahora el reparto es al 50%, a pesar de que el inversor tiene el 35%. Como hemos comentado, en este caso, en la participativa limitada, el inversor tiene el derecho de renunciar a la liquidación preferente. Vemos qué sucede si decidiera aplicar el reparto a prorrata. 6 millones por 65%, 3.900.000 para los fundadores, 6 millones, 35%, 2.100.000. Claro, el inversor que va a comparar los 3 millones en aplicación de la liquidación preferente con los 2 millones en distribución a prorrata. Pues lógicamente optará por la opción de la aplicabilidad de la cláusula, apoderándose de los 3 millones de esos 6 millones en total. Mismo ejemplo, pero con 1.200.000. ¿Quién se los queda? Pues fijaros que ni cubre la liquidación preferente, ese 1.200.000 se los lleva el inversor protegido, obteniendo el 100% de reparto. Fijaros que no tiene sentido repartirlo a prorrata
por cuanto que solo le pertenecería al inversor 420.000. No tiene sentido. Vemos ahora en el caso de que se venda por 10 millones de euros. Aplicamos la liquidación preferente. De esos 10 millones, los dos primeros, 1 millón por 2, van a manos del Venture Capital, del inversor protegido. Me quedan 8 millones por repartir. Los repartimos a prorrata. 10 millones menos 2 millones, los 8 millones por el 35%. Daría lugar a 2.800.000. Pero con los 2 millones que ya le hemos asignado, sobrepaso el límite de los 3 millones. Con lo cual, solo podemos retirar 3 millones, que es el límite fijado por la cláusula. Hasta completar los 10 millones, los 7 millones se lo lleva el fundador. Pero el Venture Capital piensa, coño, date, que yo tengo la posibilidad de renunciar a la liquidación preferente y repartirnos los 10 millones directamente a prorrata. Si hacemos el reparto a prorrata, 10 millones sobre el 65%, 6 millones y medio para los fundadores, 3 millones y medio, resultante de aplicar el 35% sobre los 10 millones, irían a manos del Venture Capital. ¿Qué va a comparar? 3 millones con 3 millones y medio, va a optar por los 3 millones y medio, dando pie a que aquí el reparto sí que coincide con el porcentaje de propiedad de la compañía. Por tanto, fijaros que al final el mensaje, insisto, de la liquidación preferente es crece, crece, crece. Porque si no, el poco valor que obtengamos me lo llevo yo. Fijaros que es una forma que tiene el inversor de protegerse de escenarios donde la evolución de la compañía no ha sido la prevista y donde los valores obtenidos en tales eventos de liquidez son escasos. Es decir, fundamentalmente se le protege de una pérdida real de su inversión. ¿Cuál es el uso de estas cláusulas en la realidad? Y vuelvo a referirme al estudio publicado por HSBC sobre 500 operaciones a nivel europeo. Bien, son para los años 2021, 22 y 23. Bien, pues en el año 2023, en caso de la existencia de liquidaciones preferentes, ¿vale? El 89% era de la modalidad no participativa. El 10% era de la modalidad participativa y el 1% era de la modalidad participativa limitada. Luego, fijaros que predomina la no participativa, que es sin duda alguna la versión más favorable para los emprendedores y emprendedoras. Nos podemos preguntar cuáles son los múltiplos aplicados en las liquidaciones preferentes. Seguimos en el mismo estudio de HSBC. Bien, en el caso de las liquidaciones participativas no participativas, se observa como para el año 2023, que así ha sido prácticamente la tendencia en los 2 años anteriores, el 95% de las liquidaciones preferentes no participativas tenían un múltiplo de por 1. En el año 2022, un 1% tenía un múltiplo de 1,25 y en el año 23, un 2% tiene un múltiplo de 1,50 y un 2% un múltiplo de 2 veces la cantidad invertida. Por tanto, diríamos que el estándar, y no me gusta utilizar la palabra estándar, es una liquidación preferente no participativa de una vez la cantidad invertida. Si nos vamos a la liquidación preferente participativa, pues nos tenemos esta distribución en cuanto a los múltiplos y en cuanto a los años, predominando nuevamente que hay un múltiplo de 1 aplicado a las liquidaciones preferentes participativas. Como podéis haber observado, o al menos es el mensaje que quería trasladaros, las liquidaciones preferentes pueden castigar en exceso a los emprendedores, sobre todo cuando la evolución de la compañía no es la prevista, no es la que hemos trasladado, la que hemos vendido a nuestros inversores y la que nos ha permitido convencerlos. Pero como todo en esta vida, todo es susceptible de ir a peor. ¿Y qué puede suceder en vuestra compañía? Pues puede suceder que en vuestro cap table haya inversores que hayan entrado en rondas sucesivas y que se hayan protegido con liquidaciones preferentes. De tal forma que haya liquidaciones preferentes apiladas en vuestro cap table. Cuando sucede esto, la pregunta inmediata que nos tenemos que formular es, oye, ¿cómo se va a repartir el valor obtenido, por ejemplo, en la venta de la compañía? ¿Quién tiene preferencia sobre quién en ese reparto? Y en ese sentido, existen dos formas más habituales de proceder. La primera, la más habitual, es la seniority o estándar. En ella,
se coloca en primera posición en el reparto del valor obtenido en el evento de liquidez al último inversor que ha entrado. El inversor más reciente es el que tiene mayor prioridad. Y así sucesivamente hasta el primer inversor que está protegido. Pensar que en cierta forma tiene su lógica, porque el inversor que entra en la última ronda seguramente entra con mayores importes, busca multiplicar de forma considerable su inversión en la compañía, pero el recorrido de crecimiento que le queda a la compañía es menor. Es más fácil crecer de 1 a 2 que crecer de 10 millones a 20 millones. Bien, pues como las probabilidades del downside son mayores que la de obtener ese crecimiento explosivo que necesito para obtener los retornos que busco, se establece ese orden de reparto. Como yo sostengo mayor riesgo, pues déjame ser el primero en caso de escenarios no previstos. Frente a ese comportamiento de mayor prioridad al último inversor, existe una segunda modalidad que es el pari passu, donde todas las liquidaciones preferentes se tratan de la misma forma en proporción al peso que tienen en el cap table. Veamos algún ejemplo. Tengo este cap table. En él tengo los fundadores que entraron en el momento de la constitución, tengo el Venture Capital que entró en el momento 1, en la primera ronda, y Venture Capital que entró en una segunda ronda. Los fundadores inyectaron 30.000 euros, el Venture Capital 1 5 millones, el Venture Capital otros 5 millones. Porcentajes de propiedad 50, 25, 25. La liquidación preferente 0 para los fundadores, 1 para el Venture Capital que suscribió la primera ronda valorada y cualificada y 1 para el Venture Capital que entró en la segunda ronda. Y en este caso, en la prioridad en la ejecución de las liquidaciones preferentes se aplica el método estándar o seniority. Vamos a ver cómo se reparten esos 8 millones si fuera este el valor obtenido en el evento de liquidez como fuera la venta de la compañía. Bien, de esos 8 millones tiene prioridad el inversor más reciente. En este caso, el Venture Capital 2. Tiene derecho a retirar 5 millones multiplicado por 1, que es su liquidación preferente. Por lo tanto, de esos 8 millones, 5 van a parar al último Venture Capital que ha entrado. Nos quedan 8 menos 5 millones, 3 millones a repartir. ¿Quién se los va a quedar? Pues el siguiente inversor protegido, que es el Venture Capital 1. Fijaros que en este caso no recupera su inversión, no recupera su liquidación preferente, pero más vale 3 millones que no recuperar nada. Por tanto, en este caso, esos 8 millones se reparten 5 al Venture Capital 2, de reciente entrada, y 3 millones al Venture Capital 1. De tal forma que el porcentaje de reparto no se corresponde ni muchísimo menos con el porcentaje de propiedad en el equity de la compañía. Vamos ahora al caso del pari passu. Tengo la misma estructura de cap table, las mismas liquidaciones preferentes, pero a diferencia del pari passu, perdón, del estándar, tenemos el pari passu. Es decir, se va a otorgar el mismo trato a las liquidaciones preferentes en función de su peso relativo. Misma venta, 8 millones. ¿Cómo se va a repartir esos 8 millones? Pues si hay dos liquidaciones preferentes por el mismo importe, pues al 50% de esa cantidad. 4 millones para cada uno de los dos inversores. Nuevamente, la situación es dramática para los fundadores, por cuanto que no van a cobrar ningún euro de ese valor obtenido en el evento de liquidez. Nuevamente, los porcentajes de reparto se alejan del porcentaje de propiedad. Veamos el siguiente reparto. En este caso, he modificado el cap table, liquidaciones, para que el Venture Capital 2, en lugar de tener una liquidación preferente, tenga dos liquidaciones preferentes. Y estamos en la modalidad de reparto pari passu, es decir, distribución de las liquidaciones preferentes en función de su peso relativo. Bien, ¿cómo vamos a repartir esos 8 millones? Bueno, pues aquí tengo las fórmulas de reparto. Tengo, para el inversor 1, tiene 5 millones por una liquidación preferente de una vez. 5 millones por una liquidación preferente de 1. Y lo voy a dividir entre el total de liquidaciones preferentes. Es decir, 5 millones por dos veces de liquidación preferente más 5 millones por una liquidación preferente.
el cociente obtenido lo multiplico por la cantidad a repartir, que son los 8 millones, dando lugar a que el Venture Capital 1 se lleva 2.666.666. Para la distribución al Venture Capital 2 de esos 8 millones, utilizo la misma relación, pero cambiando el numerador, porque ahora en el numerador tengo 2 veces liquidación preferente sobre 5 millones. De tal forma que la cantidad que se apropia del valor de la venta son 5.333.333,33. Fijaros que nuevamente el reparto efectivo del valor obtenido en el evento de liquidez se aleja de la propiedad de la compañía. Luego fijaros que en los 3 ejemplos que hemos visto, el fundador se lleva 0, el fundador se lleva 0 y el fundador se lleva 0. Entonces, no sé si alguno de vosotros se está haciendo la misma pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué coño yo, como fundador, tengo que preocuparme si las liquidaciones preferentes participativas o no participativas están bajo una forma estándar o están bajo una forma de par y paso? Si yo al final, si la compañía va mal, no voy a ver ni un duro. ¿Por qué me tengo que preocupar? ¿Por qué tengo que negociar que las liquidaciones apiladas tengan una forma u otra de resolverse? Pues es una simple cuestión de alinear intereses. Os pongo un ejemplo. Imaginar el ejemplo que veíamos con los dividendos. Imaginar que la empresa está estancada en cuanto a su facturación. No progresa, no crece de forma exponencial, no escala. De tal forma que el valor que pueda obtener en la venta de la compañía sea un múltiplo sobre esa facturación, dando lugar a un valor escasamente significativo. Un valor a través de los cuales los inversores no van a recuperar posiblemente la inversión que han realizado. ¿Qué sucede si tengo una liquidación preferente a piladas de seniority? Pues que solo uno de los inversores va a estar interesado en vender, porque se va a llevar todo el importe. Con lo cual, el resto puede que no apruebe la operación, esperando que o la compañía cambie o que venga algún otro comprador que compre a la compañía por un importe superior. Pero no tienen incentivos a vender. En cambio, si es pari passu, y como todos van a cobrar, pues tendrán más incentivos para poder permitir esa venta de la compañía. Y cuidado, estamos hablando de una operación que a lo mejor no es significativa para Venture Capital, pero es muy significativa para los emprendedores y las emprendedoras. Porque si bien no van a obtener una ganancia de tal venta, es posible que vayan a trabajar para una gran compañía, que les pague muy bien. Y lo más importante, que es muy posible que sigan dando trabajo a todos los empleados que hoy están prestando su fuerza de trabajo. Están dando continuidad a la compañía. Por tanto, cuidado, porque lo que aparentemente no creemos que no nos puede afectar, sí que nos puede afectar y encontrar una puerta de salida que pueda beneficiar, que nos pueda beneficiar a nosotros o que pueda beneficiar a determinados stakeholders que entran en relación con la compañía. Aquí tengo un reflejo, el mismo informe de HSBC, sobre cuál es la modalidad en caso de resolución de liquidaciones preferentes apiladas. En las no participativas se aplica en mayoría el estándar, el seniority, y el pari passu pues tiene un porcentaje que no llega al 30%. En las cláusulas participativas, incluso en las participativas limitadas, el porcentaje de seniority es incluso mayor que en la no participativa, dejando menor margen para el pari passu. Sin duda alguna, la liquidación preferente es una de las cláusulas más jodidas de un pacto de socios. Es una cláusula que deberíais evitar, de todas, porque os puede socavar de forma considerable vuestros beneficios futuros. Además, la inclusión de una liquidación preferente en la primera ronda motiva que el inversor que entre en la segunda ronda va a querer protegerse. Como mínimo, de la misma forma que el inversor anterior, cuando no con un orden de magnitud superior. De tal forma que se van a ir escalando las liquidaciones preferentes de una forma continuada y al final recordad que el último de la fila sois vosotros a la hora de repartir el valor obtenido en un evento de liquidez. Si desgraciadamente tengo que aceptar una liquidación preferente, pues yo os diría que una liquidación preferente no participativa de una X, de una vez la cantidad invertida. Además, pensad que la existencia de liquidaciones preferentes apiladas complica en exceso el reparto en el valor de venta de la compañía. Sobre todo, y es lo habitual,
donde el valor pagado por el comprador está sujeto a retención. Normalmente, del valor obtenido en la venta de la compañía, no todo se obtiene de forma inmediata, sino que el comprador va a retener una parte de ese valor en forma de depósito con el objeto de cubrir posibles imprevistos. Es lo que se denomina con escrow, ¿vale? La generación de esos depósitos. También es frecuente que en las ventas de las compañías haya una parte del precio variable en función de la consecución de unos objetivos futuros. Bien, ¿cómo repartir hoy el precio de venta de la compañía cuando parte de él está condicionado a futuro, a la consecución de unos objetivos? Por tanto, si hay liquidaciones preferentes, todas estas cuestiones se van a tener que pactar en la operación de venta de la compañía. Y ya de por sí, la venta de una compañía es bastante compleja, pues para añadirle mayor complicación. Pasamos a otra cláusula, los planes de incentivos. De la misma forma que os he comentado que aquellas de vosotras y de vosotros que vais a buscar la inversión privada debéis estar familiarizados con los inversores, con los venture capital, cómo piensan, quiénes son, cuál es su estrategia de inversión, cuáles son los criterios aplicados, cómo negocian, cuáles son los derechos económicos y políticos por ellos reservados, también os recomendaría a estar familiarizado con los planes de incentivos. Por cuanto que esto es un mecanismo cada vez más implementado por las startups como forma de atraer, retener y retribuir el talento. Y tanto es así que el diseño y la implementación de los planes de incentivos suele ser una exigencia por parte del inversor incluida en el contrato de inversión y pactos de socios. Y efectivamente, las empresas en general y las startups en particular necesitan de herramientas que les permitan atraer, retener, compensar, motivar, incentivar y retribuir el talento que se incorpore a sus plantillas. Sobre todo, insisto, en las fases iniciales, cuando las empresas no tienen de liquidez suficiente para poder pagar salarios de mercado al nuevo talento incorporado. Así, el diseño y la implementación de estos planes de incentivos, pues básicamente tiene tres objetivos. Primero, compensar a los beneficiarios, posible trabajador de la compañía, de la percepción de un salario inferior al mercado. También, a través de estos incentivos, se le compensa al beneficiario, posible trabajador de la compañía, de que va a prestar su fuera de trabajo a una compañía que se encuentra en una fase incipiente y donde posiblemente acumule y tenga todos los tipos y niveles de riesgo. Desde el riesgo idea, equipo emprendedor, riesgo tecnológico, hasta el riesgo de adopción, riesgo de mercado y riesgo de crecimiento. Y también otro de los objetivos que permite conseguir los planes de incentivos es alinear intereses entre empresa y beneficiario, posible trabajador de la compañía. Si este trabajador ayuda a crear valor en la empresa, parte de ese valor le pertenece en el ejercicio de ese incentivo. En España, fundamentalmente existen tres tipos de incentivos. Los bonos, ya sean dinerarios o en especie, las phantom shares y las stock options. Estas dos últimas, las phantom shares y las stock options, se encuentran referenciadas al equity, a la capital, a la propiedad de la compañía. Mientras que el bonus, ya sea dinerario o en especie, está referenciado a la consecución de unos objetivos medibles, cuantificables, funcionales y claros. Así, por ejemplo, el comercial de la compañía tendrá derecho a percibir esta retribución complementaria si alcanza un determinado volumen de ventas en el presente ejercicio. Normalmente, en los pactos de socios se establece no la letra pequeña del plan de incentivos, sino la necesidad de implementarlo, de diseñarlo. De tal forma que se establece cuál es la modalidad de incentivo que vamos a otorgar, cuál es el subyacente, cuál es el porcentaje que vamos a reservar del capital full diluted para la atracción de talento y vamos a determinar cómo se diluyen las partes en ese proceso de creación. El objetivo de hoy no es hablar ni de las phantom shares ni de las stock options, pero permitirme referirme a los dos tipos de incentivos referidos al capital que normalmente concede la compañía a los beneficiarios. Las phantom shares es aquel derecho que la compañía da al beneficiario y que le va a permitir participar en determinados eventos de liquidez. Así, si la compañía, por ejemplo, se vende, va a tener el derecho de participar en la proporción que le correspondiera de ese valor obtenido en el evento de liquidez. Por tanto, las phantom shares otorgan derechos económicos
sobre determinados eventos. Insisto, como puede ser la venta de la compañía, la venta de activos significativos, la salida a bolsa de la compañía, un cambio en el control efectivo de la compañía, etc. Pero no le otorga la catalogación de socio de la compañía, por cuanto que no recibe derechos políticos, solo derechos económicos. Las stock options, por el contrario, permiten al beneficiario comprar, adquirir un determinado paquete de acciones o participaciones especificado, desembolsando, es decir, rascándose su bolsillo a un precio determinado dentro de un periodo de tiempo también preestablecido. Por tanto, se le da derecho a poder comprar o acciones o participaciones a un precio estipulado. Con la concesión, consolidación y compra de los títulos, el beneficiario aquí sí que adquiere la condición de socio, por cuanto que está apropiándose de los derechos políticos y económicos normalmente inherentes a un título de carácter ordinario. Bien, como os comentaba, si bien en el contrato de inversión, en el pacto de socios, no se detalla todo el plan de incentivos, sí que se especifica si damos phantom share, si damos stock options, qué porcentaje del capital full diluted estamos dando, pero también se establece quién se diluye, quién soporta ese plan de incentivos, quién pierde porcentaje de la propiedad de la compañía. Y en ese sentido existen dos metodologías. La metodología pre-money, donde todos los socios antiguos, pero no el inversor que suscribe la ronda y que exige el plan de incentivos, se diluyen. Es decir, todos los socios anteriores a la ronda se diluyen, pero no el nuevo inversor que entra en la compañía. Veámonos con esta slide. Supongamos que los fundadores tienen el 100% de la compañía. Entra un inversor adquiriendo el 20% de la compañía y él nos obliga a crear un plan de incentivos reservando el 20% del capital full diluted para la atracción de talento. Bien, de ese 20% o ese 20% destinado al plan de incentivos no lo soporta el inversor, que se queda con su 20%, sino que lo soporta los fundadores, que en lugar de tener el 80% pasan a tener el 60% de la compañía. Lógicamente es más punitivo para el emprendedor. Frente al pre-money tenemos el post-money, donde la dilución provocada por el plan de incentivos la soportan todos los socios, tanto los antiguos como el inversor que suscribe la ronda y que posiblemente obliga al diseño e implementación de ese plan de incentivos. Veámoslos con esta diapositiva. Tenemos los fundadores el 100% de la compañía, el inversor suscribe el 20% y nos plantea la creación de ese plan de incentivos del 20%. Pero a diferencia del caso anterior, parte de la dilución la soporta el inversor, que pasa de tener 20 a tener el 16, y los fundadores, parte también soportan ese 20%, pasando de tener 80 a tener 64. Lógicamente, cabría esperar que el post-money os es más favorable a vosotros. Veámoslo numéricamente. Estamos en un plan de incentivos con la entrada de un inversor y la creación de ese plan de incentivos en su modalidad pre-money. Tenemos el cap table, dos emprendedores con 1.500, 1.500, 3.000. Valor nominal 1 euro da lugar a que la aportación dineraria escriturada en capital sea de 3.000. 1.500 sobre 3.000 da un porcentaje de propiedad del 50%. Negociamos la ronda, como hemos visto al principio. Cantidad solicitada, 100.000 euros. Valor pre-money, valor de la compañía antes de la entrada del inversor, 700. 100 más 700, 800.000 de valor post-money. Es decir, la compañía, una vez se suma al inversor, vale 800.000. ¿Cuál es el valor de participación que damos al inversor? 12,50. ¿De dónde sale? De dividir 100.000 entre 800.000. 100.000 entre 800.000, 12,50. Valor por participación. ¿Cuánto vale la compañía antes de la entrada del inversor? 700.000. ¿Cuál es el número de participaciones full diluted? En este caso coincide con las legales. 3.000. 700.000 entre 3.000, 233,33. Pero, negociando con el inversor, nos impone la necesidad de crear un plan de incentivos reservando el 10% en la modalidad pre-money. Bien, ¿cuántas participaciones? Me es igual, si son phantom shares o stock options. Vamos a considerar que son stock options, por ejemplo. ¿Cuántas stock options voy a tener que crear?
333. ¿De dónde sale? Pues aplicando una regla de 3. Si 3.000 es el 90%, X será el 10%. Si resolvemos esa regla de 3, tengo que el número de participaciones que tengo que reservar en forma de stock options son 333. Cuando diseño e implemento un plan de incentivos, tengo que trabajar con dos tablas de capitalización. La tabla de capitalización legal, donde reflejo las participaciones legalmente emitidas, 1.500, 1.500, 3.000 en total, dando pie al 50% de la propiedad. Y tengo que crear una tabla de capitalización full diluted, donde refleje tanto los títulos legales como los derechos susceptibles de convertirse en equity. En este caso, las 333 stock options. Ahora, desde un punto de vista full diluted, tendré 3.333 participaciones, con lo cual los porcentajes de propiedad pasan a ser del 45, 45 y 9,99. Fijaros que por cuestión de redondeo, ¿vale?, no me llega al 10%. Bien, reservado ya las stock options, procedemos a titular la ronda. Teníamos 100.000 euros con una valoración pre-money de 700.000, da lugar a un valor post-money de 800.000. Con lo cual, el porcentaje que le doy al inversor es del 12,50. Acordaros, dividir 100.000 entre 800.000. Valor de participación, 210. Coño, Tarango, me has dicho que eran 233. ¿Cómo me dices ahora que son 210? Pues son 210 porque el número de participaciones full diluted ha cambiado. Ya no tengo 3.000 participaciones, sino que tengo 3.333 participaciones full diluted. Con lo cual, si divido 700.000 entre 3.333, lo tenemos aquí abajo, da lugar a que el valor por participación sea de 210,02. Bien, escrituramos la operación. 1.500 participaciones del emprendedor 1, 1.500 del emprendedor 2, tengo que dar al inversor 476, que es el cociente redondeado a la baja de dividir 100.000 entre 210. De tal forma que ahora, desde un punto de vista legal, tengo 3.476. Multiplicado por €1, aquí tengo los importes que se escrituran como capital. Si calculo el porcentaje de propiedad, 1.500 entre 3.476, 43,15, 1.500 entre 3.476, 43,15. Y 476 entre 3.476, 13,69, coño. Tarango, si tú me has dicho que le dabas 12,50 y aquí me sale 13,69. No es lo mismo. Claro, no es lo mismo porque estamos comparando participaciones desde un punto de vista legal, que es lo que tengo aquí. Pero si considero el cap table full diluted, tendré que añadir las 333 stock options. De tal forma que el número total de participaciones full diluted son 3.809. Si calculo los porcentajes, ahora sí, el inversor tiene ese 12,50 que le habíamos prometido. Lógicamente, el resto de los socios, incluida el pool de stock options, sufre la dilución de esos 12,50. Vemos ahora el plan de incentivos con la entrada del inversor, pero post-money. Es decir, con todos los socios, incluido el inversor, se diluye. Tengo la misma estructura de capital, la misma ronda. 100.000 cantidad solicitada, 700.000 valor pre-money, post-money 800.000, 100 más 700, 800.000, porcentaje 100.000 entre 800.000, 12,50, valor por participación, valor pre-money 700.000 entre 3.000 papeles, 233,33. Y en este caso, el inversor me impone crear un pool del 10% de stock options, pero con el método post-money. Con lo cual, primero damos entrada al inversor. 1.500 participaciones para el emprendedor 1, 1.500 para el emprendedor 2, 428 para el inversor. ¿De dónde sale? De dividir 100.000 entre 233,33 y redondearlo a la baja. Multiplicado por 1, tengo estos importes escriturados como capital y aquí tengo el porcentaje resultante de aplicar ahora la totalidad de las 3.428. Por cuestión de redondeo, pues aquí tengo 12,49 en lugar de ese 12,50. Bien, ahora, una vez ha entrado el inversor, dado que estamos en post-money, creamos el pool de stock options.
En este caso, lo que cambia es que ya no tengo las 3.000 participaciones, sino que tengo 3.428. Pues aplico esa regla de 3 y determino que tengo que crear 380 stock options. Bueno, pues tendré mi cap table legal, es el mismo que teníamos aquí, 1.500, 1.500, 428, 3.428, pero tengo mi cap table full diluted, que al final es el que manda, donde ahora tengo 3.808 participaciones. Si cambio o si calculo los porcentajes con respecto al nuevo total, pues tendré el 39,39, 39,39, 11,24, 9,98. No llega al 100, al 10% por cuestión de redondeo de las 380. Fijaros que aquí, ¿vale?, todos los inversores, incluido el inversor, sufre la dilución porque cuanto que el inversor no acaba con ese 12,50, sino acaba como el 11,24. Por lo tanto, lógicamente vosotros vais a tener o tendríais que luchar por el post-money, mientras que el inversor va a querer el pre-money. Vemos aquí en el siguiente slide, bueno, cómo se distribuye, o perdón, primero, cuál es el porcentaje de operaciones donde se incluye un plan de incentivo, tomando como referencia esas 500 operaciones, objeto de estudio, y vemos cómo, bueno, cómo ese porcentaje de inclusión de los planes de incentivos va creciendo en los últimos 3 años, llegando hoy al 72% de esas operaciones donde se incluía la creación de ese plan de incentivos. De esos planes de incentivos creados, pues aquí tengo el porcentaje entre la modalidad pre-money, post-money y mix. Mix significa que hay un porcentaje del pool total reservado que se va a aplicar el método pre-money y un pool que se va a aplicar el método post-money y cuya dilución también la va a sufrir el inversor que suscribe la ronda. Entonces, fijaros cómo, bueno, en una ronda así, pues prácticamente el pre-money y el post-money están aparejados. Oiga, pues esto es lo que os quería comentar hoy. Hemos visto cómo se estructura la operación, hemos visto dividendos preferentes, liquidaciones preferentes y hemos visto los planes de incentivos. Para el siguiente taller, creo que está proyectado, me parece, dentro de 15 días, pues reservaríamos otras cláusulas de carácter económico, como son el tag-along, el drag-along, la cláusula antidilución, el pay-to-play, la opción PAT, pacto de recompra, mejor de fortuna, etcétera. Espero que Muy haya bien, sido de interés, ¿de acuerdo? Y si claro que tenéis sí. preguntas, pues quedo Sí, para... eso hace plantear que las rondas de financiación que se anuncian de muchísimos millones de euros a veces no es algo positivo, porque quizás van asociadas a liquidaciones preferentes. Y sí es cierto que a partir de una serie B, cuando ya el proyecto empieza a levantar más de 10 millones de euros, sí que los inversores suelen exigir liquidaciones preferentes. Tenemos una Sí, pregunta que es cómo saber si un inversor exigirá una liquidación preferente de hablando antemano. con él o hablando con gente o en emprendedores donde haya invertido. Correcto. Hablando con las startups de su portafolio, las que ha Es- invertido, y ver qué eh, tal son en cuanto a la negociación. tener en cuenta que cuando habléis con un inversor, va a querer conocer la marca de calzoncillos y de bragas que estáis utilizando. Vosotros tenéis el mismo derecho, cuando no la obligación, de conocer qué marca de calzoncillos o de bragas está utilizando el inversor. Entonces, no tengáis miedo a preguntar al inversor y muchísimo menos no tengáis miedo a hablar con emprendedores en los cuales haya confiado el inversor o que esté confiando. Incluso emprendedores donde el proyecto haya ido bien y emprendedores donde el proyecto haya ido mal. Os darán mejor insights, mejores opiniones a aquellos emprendedores donde el proyecto ha ido mal, porque es en ese momento donde se obtiene el verdadero medición del comportamiento del inversor. Y esto va ligado a la siguiente pregunta, que es cómo evitar las cláusulas que hemos visto aquí en la grabación cuando contactes con un inversor. Yo creo que en gran parte también será reflejado según la necesidad que te vea el inversor de tu compañía para levantar capital. Si tú eres capaz de poder generar interés no solo de ese inversor, sino de otros, estos querrán competir para invertir en ti y seguramente eso implicará que no hayan cláusulas, ¿no? Sí, es decir, lógicamente vais a poder imponer vuestras cláusulas o cláusulas más favorables en la medida en que tengáis el poder de negociación. Y el poder de negociación lo conseguís cuando tenéis hostias porque entren en vuestro capital. Y habrá hostias cuando la trayectoria de la compañía sea buena. Entonces, la mejor forma es que la compañía demuestre una sólida trayectoria y un extraordinario futuro. Sí que es cierto que, bueno, los inversores americanos dicen, coloca tú la valoración que yo te coloco las cláusulas. Entonces, yo sí que soy partidario, al menos así
recomiendo a los inversores, perdón, a los emprendedores, que bueno, que quizás vale la pena sacrificar algo de la valoración si consigo eliminar del clausulado pues una liquidación preferente o una cláusula incluso mucho más dañina, como puede ser la que veremos en la siguiente sesión, que es una antidilución. ¿Vale? Y cuando se establece el colchón para proteger de cualquier liquidación preferente a que los fundadores también puedan cobrar una parte relevante, ¿cuál debería ser esta cantidad económica? ¿Hay un mínimo establecido o cuál es lo Sí, recomendable? sí, de hecho, este colchón es el que se llama colchón con K porque lo ha establecido aquí en España, al menos yo tengo constancia de que el primer fondo que lo ha establecido es CAFAM. Entonces, si vais a su página web, creo que podéis descargar, si me falla la memoria, un term sheet y entonces ahí se especifica. Pero lógicamente irá en función de cuál es la operación, de cuál es la cantidad invertida por los inversores, los emprendedores, cuál es la trayectoria de los emprendedores, cuál es el sacrificio de los trayectores. No te podría decir si hay una cantidad estándar. Como todo en esta vida, hay que huir de la palabra estándar y negociarlo. Claro. Y bueno, también como hemos visto que hay algunos inversores que imponen estas cláusulas en la primera etapa del negocio, que es la fase presemilla, y eso no solo hace, como has dicho durante la sesión, que los siguientes inversores también quieran imponerla, sino a la vez que es una red flag que muchos no estarán interesados en tu proyecto, porque verán que los inversores que hay en tu compañía no son los adecuados para ellos, ¿no? Sí, incluso hay inversores que hacen públicos, que ellos no van a entrar nunca en una primera ronda, en unas primeras rondas donde alguien quiera reservarse el derecho sobre una liquidación preferente, por los efectos negativos que luego que generan. Entonces, hay inversores que dicen, oye, si hay alguien que pide una liquidación preferente, esa no es mi operación, yo no voy a entrar ahí. Claro. Sí es cierto que todo esto está cambiando mucho. Anteriormente, en Estados Unidos, incluso el fondo de inversión hacía fuera el CEO. Cuando habían invertido y había alcanzado una etapa considerable, el propio fondo ya establecía quiénes serían los directivos y cómo se establecería todo el trabajo. Y es cuando apareció el fondo de Peter Thiel, que es el del Founders Fund, que ha financiado proyectos como Meta, entre otros. Y él dijo, no, ahora nosotros vamos a ser amigables con el CEO y en su página web aparece el, nosotros nunca echaremos al CEO, pero parece que ahora está volviendo a los orígenes el tema y algunos fondos sí que están echando el CEO. ¿Hay alguna cláusula para ello? Sí, ¿Que no o puede sea, echar el CEO? es una cláusula política, ¿vale? Que nosotros las dos sesiones que vamos a hacer son cláusulas de carácter económico, pero hay una cláusula de carácter político, ¿de acuerdo? Que es oye, el derecho que tiene el inversor de nombrar X cargos en el Consejo de Administración y también tiene el derecho de veto sobre determinadas decisiones que se adoptan en el Consejo de Administración. Y tener en cuenta que una de las decisiones que puede tomar el Consejo de Administración es echar al CEO de la compañía. De hecho, muchos Claro. defienden que la única función que tiene el Consejo de Administración es echar al CEO, ¿vale? Entonces, cuidado porque en el momento en que cedo el control del Consejo de Administración o no cediendo el Consejo de Administración, sí que les cedo el derecho sobre esa decisión, bueno, pues estoy poniendo en riesgo mi posición dentro de la compañía. Tenemos ya última pregunta en YouTube, que es, ¿el vesting será exigido en cada ronda de financiación? El vesting, de hecho, los emprendedores, dado que parten con la participación ya asignada en el momento de la constitución, en lugar de un vesting suelen tener un reverse vesting. ¿Qué significa? Que yo tengo los títulos, pero me los tengo que ganar con el tiempo. De tal forma que si me desvinculo de la compañía, el resto de los socios tienen una opción call, una opción de compra sobre los títulos del socio que abandona. ¿Vale? Entonces, básicamente esto se hace así para evitar el debt equity, para evitar que socios de la compañía vinculados a la gestión se vayan de la compañía y se lleven un porcentaje significativo de la misma, matando a la compañía, porque la gran mayoría de las compañías no las matan, sino que se suicidan. Y una parte del suicidio es porque se deja ir demasiado equity no vinculado a la gestión. Entonces, como se dice en la pregunta, normalmente un inversor te va a exigir primero crear, si no lo tienes creado, ese reverse vesting, y sí que es cierto que con la entrada de los nuevos inversores se puede exigir que ese reverse vesting vuelva a cero, vuelva a su posición original. Lógicamente aquí el emprendedor tiene que contrarrestar y exigir que al menos un porcentaje de su participación ya esté consolidado como premio, reconocimiento a la trayectoria que ha llevado la compañía y que la ha llevado a esa posición tan interesante como para que un nuevo inversor se incorpore al proyecto. Por tanto, ¿se renuevan los reverse vesting? Sí, pero el emprendedor tiene que intentar que no se renueve sobre el 100% de su propiedad, de los títulos que posee. Pueden ser en 4 años, estos reverse Normalmente, vesting. normalmente son 4 años, pero esto es un anacronismo. Son 4 años porque en la década de los 90 es el tiempo que tardaba una compañía americana en salir a bolsa.
pero en la actualidad prácticamente creo que son casi 10 años. Pero se tomó los 4 años, me insisto, porque era el tiempo que se estipulaba que una compañía americana salía a bolsa. Sí que es cierto que como ese periodo de llegar a bolsa se está incrementando, pues ahora vemos reverse vesting 5 o 6 años. Yo creo que los últimos reverse vesting que he visto eran más de 5 que de 4, incluso alguno de 6.